Bien, vamos a ver atención a la diversidad. La atención a la diversidad es el conjunto de actuaciones educativas que tienen el propósito de responder a las distintas capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. Ustedes saben que nosotros recibimos alumnos de todos los tipos, ¿no es cierto? Y tratamos de atenderlos a todos respetando sus características para facilitar la adquisición de las competencias claves y que logren los propósitos de las etapas, los objetivos generales de cada etapa. Para ello, los centros adoptarán, formando parte del proyecto educativo, las medidas de atención a la diversidad que les permite una atención personalizada al alumnado en función de las necesidades educativas. La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas, recursos generales y recursos específicos. Las medidas y recursos generales tienen la finalidad de promover el aprendizaje, facilitarlo y también facilitar el éxito escolar de todo el alumnado, incluyendo, entre otras, las adecuaciones de la programación didáctica, porque hay alumnos que tienen ciertas discapacidades, son niños con habilidades diferentes, entonces para ellos nosotros debemos tener una programación didáctica que esté adecuada, ¿no es cierto?, a esos niños. La integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos o la oferta de materias específicas, los programas de refuerzo y recuperación y los programas de enriquecimiento. Las medidas y recursos específicos están dirigidos a responder a las necesidades educativas del alumnado que tiene necesidades especiales para apoyarlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, al alumnado con necesidades especiales como dificultad de aprendizaje o algunos que son superdotados, es decir, que tienen altas capacidades intelectuales, que no están dentro del promedio, están sobre el promedio. Todos esos alumnos aprenden muy rápido y para ellos tenemos que trabajar algo diferente y más avanzado, porque si no terminan rapidito y se aburren, ¿no? Así como el alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio, es decir, aquellos que tienen dificultades para aprender. Algunos tienen dificultades para memorizar, para retener, otros tienen dificultades para respetar las normas ortográficas y otros que es la disortografía y otros tienen necesidades especiales y no tienen retención, ¿no es cierto? Incluyendo, entre otros, las adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado con necesidades especiales. O sea, son adaptaciones curriculares. Los programas específicos están destinados a todo alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Tú no le vas a enseñar a un alumno que tiene necesidades especiales igual que a la generalidad, ni tampoco igual que al que es superdotado. Entonces, por eso está la flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales. ¿Por qué? Porque hay niños que son superdotados y en medio año o en 3 meses se comieron todo el programa del año. Entonces no lo vamos a retener en el mismo grado, tenemos que pasarlo de grado. Hola, 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 profesorita, buenas noches. Le saluda Ítalo. Hola, mi amor. Dime, ¿cómo estás, Ítalo? Profesorita, bien, mira, profesorita, bueno, respeto el tema de cómo usted hace la dinámica de la clase, pero a recomendación mía como estudiante, creo que sería más factible nosotros leer esto o cierta parte y usted nos da una explicación o en qué Ah, muy consiste. bueno.
Y de esa manera fomentaríamos también la lectura entre nosotros los estudiantes, ¿no? Claro, muy Con sus buena, participantes. sí, está Ajá, bien, me parece excelente, muy buena claro, la sugerencia. Entonces, tú vas a leer hasta donde yo te diga, ¿listo? claro, ya, está bien. Ya, Patito, empieza con esto, normativa relacionada con la atención a la diversidad. Ya. Bueno, buenas noches con todos los Hola, presentes, amigo. compañeras. Normativa relacionada con la atención a la diversidad. Resolución de la Dirección General de Planificación y Centros por la que se modifica la resolución del 13 de noviembre del 2020 de la Dirección General de Planificación y Centros para la que se resuelve la convocatoria subvenciones o régimen de concurrencia competitiva a las escuelas hogar para facilitar la escolarización, uy, se me borró, la escolarización del alumnado cuyas situaciones personales o A a ver, familiares aconsejan su acogida en régimen del curso escolar 2020-21, 1504-2021. ya, Resolución lee, 13 de noviembre del 2020. La sí. resolución 13 de noviembre del 2020 de la Dirección General de Planificación y Centros, para la que se resuelve la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a las escuelas hogar para facilitar la escolarización del alumnado cuyas situaciones personales o familiares aconsejan su acogida en régimen de familia sustitutoria para el curso escolar 2021. Ley Orgánica 2-2006 de 3 de mayo de Educación. Ley 17 2007 del 10 de diciembre de Educación Andalucía. Esto es Ley España. 9, ajá, Ya, ley, hasta ahí, hasta ahí, mi querido Ítalo. ¿Sabes qué? ya, Esto que es la normativa relacionada con atención a la diversidad, que está también, que está en España y que de eso se toma mucho para los países latinoamericanos, entre los que está nuestro país, eh, da unas normativas y unas indicaciones y unas reglamentaciones para que los niños que tienen necesidades, porque los padres y las madres trabajan, entonces sean atendidos en centros, algunos que son centros de estimulación temprana. También se trabaja también con la familia en centros que ya hemos visto hace unas clases, orientando a la familia, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que las madres puedan saber hábitos de crianza de los niños, que puedan saber también qué alimentación les pueden dar para que los niños crezcan bien, para que sean niños equilibrados, para que sean niños con un desarrollo pues adecuado, ¿no es cierto? Y también en cuanto se habla de atención a la diversidad, para que los maestros y los centros de atención y de estimulación puedan responder a las necesidades generales de la mayoría de alumnos que son alumnos promedio o alumnos con necesidades especiales. ¿Cuáles son los alumnos que tienen necesidades especiales? Aquellos que tienen características diferentes. ¿Por qué? Porque tienen alguna discapacidad o una habilidad distinta. Algunos de repente no tienen desarrollado el problema, el tema del habla. Algunos tienen problemas visuales y así, ¿no es cierto? O algunos también están muy desarrollados y no pueden recibir el mismo tipo de formación que la generalidad, porque se aburren, pues terminan más rápido. Y acá nos habla de esto, a ver, lee esto. Mira, esto de acá. profesorita, hasta donde usted ha explicado, ¿no sería más factible para nosotros o la ley de educación no regirse de acuerdo a la realidad que se vive acá en el país? Porque estas leyes básicamente vienen, o estas normativas vienen de otros países.
yo creo que se debería hacer Claro, un estudio y plantear de acuerdo a la realidad que vivimos aquí en el país, de acuerdo a las mira, necesidades de los incluso estudiantes, ¿no? Ítalo, lo que tú dices es cierto, pero hay muchas normativas propias de nosotros que las he estado buscando, pero no las he encontrado, por eso he agarrado estas que son base para los países latinoamericanos. Pero en realidad yo te voy a decir que incluso con las normativas nuestras no se cumple todo lo que dice la normativa, y ese es uno de los más grandes problemas que tenemos, porque si se cumpliera, habría menos problemas, ¿no? Que acá dice, ¿qué actividades podemos realizar para promover la diversidad? Lee esa parte. ¿Qué actividades podemos realizar para promover la diversidad? Para promover la inclusión y el respeto hacia la diversidad, se pueden realizar diversas actividades, Ujú, celebrar y aprender sobre diferentes culturas, organizar festivales culturales, ferias, talleres y presentaciones para que los estudiantes aprendan sobre las diferentes culturas presentes en la comunidad escolar. ¿Qué herramientas se puede utilizar para atender a la diversidad dentro de una aula o de un aula? Cinco ujú, consejos para atender la diversidad en el aula. Flexibilizar la programación didáctica, genera un ambiente de respeto, utiliza diversos formatos de aprendizaje, potencia la creatividad del alumnado y busca el compromiso del estudiante. ¿Cómo influye la diversidad en el contexto educativo? Según un informe del UNESCO, la diversidad cultural en las aulas es una realidad que se debe reconocer y fomentar, ya que permite a los estudiantes aprender de diferentes, mejorar su comprensión del mundo y la capacidad para adaptarse a él. ¿Qué es el enfoque de atención a la diversidad? Se refiere a erradicar la inclusión, discriminación y desigualdad de oportunidades, ya que todas las niñas, niños, adolescentes, adultos y jóvenes tienen derecho no solo a oportunidades educativas de igual calidad, sino a obtener resultados de aprendizaje de igual calidad independientemente de sus diferencias. ya, ¿Qué mira, tipo? hasta ahí, hasta ahí. Mire, mira, acá está el tema de cómo influye la diversidad en el contexto educativo. Y te menciona la UNESCO y todo lo demás. Pero el tema es cómo nosotros manejamos eso en el aula, porque el atender a la diversidad significa que cuando te llega un alumno con habilidades diferentes, con alguna discapacidad, pues tú tienes que preparar al aula y tienes que preparar también a los padres de familia para que formen a sus niños de la casa a que sean muy, ¿qué les digo yo?, acogedores con los niños que tienen alguna diferencia. Porque parece mentira, pero el que los niños se sientan acogidos por sus demás compañeros, sean inicial o sea en primaria, eso le va a ayudar al niño a desarrollarse mucho más y a integrarse mucho más. Y les cuento, yo he enseñado muchos años primaria y a mí me llevó un niño que era hijo de maestros. Y les cuento, ese chiquito no, no caminaba bien y los padres lo pusieron en el turno de la tarde, yo enseñaba en el turno de la tarde y el niño llegó que casi caminaba todo encogido, pero para ello yo preparé a mis alumnos. Mis niños eran de tercero o cuarto de primaria, cuarto grado. Y entonces yo les dije, va a venir un compañerito, ustedes tienen que recibirlo con mucho cariño, como se recibe a un gran amigo, hacer que él se sienta muy querido y siempre tomarlo en cuenta en sus juegos, que se sienta aceptado, que se sienta muy estimado. ¿Y qué les cuento? Ese niño, Vladimir, cómo llegó a superar muchos de sus problemas, que entró que casi no podía caminar, todo encogido, y después yo lo vi jugando en el recreo cómo se había soltado esa rigidez que lo tenía así todo doblado, estaba caminando, un poco rengueando,
pero caminaba y hasta corría en el recreo. Y nosotros lo veíamos a Vladimir maravillados, porque cómo se había, ¿qué les digo? Era como si hubiera una magia a través de la acogida de sus compañeros, como él había desarrollado, se había soltado bastante todos los problemas motrices que tenía, se le habían minimizado, y él podía desplazarse con más facilidad y todo, ¿no? Y cuando se dice que hay que poner, ¿qué les digo? Adaptaciones curriculares, se refiere a una cosa. Yo le voy a hacer una pregunta acá. Cuando nosotros vemos a un niño que tiene algunas limitaciones, ¿le vamos a exigir igual que al resto? ¿Ustedes No qué mismo. dicen? ¿Por qué? Se habla de adaptaciones curriculares. Ítalo, ¿tú qué dices? ¿Tú qué opinas? Profesorita, ¿cuál era la pregunta? Disculpe, ¿cuál era la Que pregunta? cuando nosotros recibimos un alumno con capacidades diferentes o con discapacidades, ¿le vamos a exigir igual que al resto? Bueno, obviamente que no, profesorita, no teniendo en cuenta qué discapacidades presenta este niño o qué tipos de problemas o con qué tipos de problemas viene ese niño. No le podemos exigir o Claro. acoplarlo al grupo, ¿no? Que quizás no Claro, lo tiene esa acoplamos discapacidad. para que se adapte, pero para Claro. eso se habla de adecuaciones curriculares. Tienes que hacer un currículo distinto que sea más o menos de acuerdo a la capacidad del niño, ¿ya? Y hacer que se sienta que va desarrollando, que no se sienta diferente ni discriminado. Y además hablamos de calidad humana, de formación, de principios, de valores. ¿Qué mejor la enseñanza de principios, valores, calidad humana, enseñándoles a ser acogedores con un niño que tiene alguna discapacidad que ahora se le llama eufemísticamente habilidades diferentes? Yo creo que la capacidad y la calidad humana se trabaja cuando nosotros estamos trabajando el amor, la capacidad de amar y de ser amigos y de aceptar a todos con el mismo cariño, con el mismo respeto. Y eso es darle una posibilidad a todos los compañeros de crecer como seres humanos, de crecer en amor, de crecer en cualidades, de crecer en virtudes, porque las están practicando con un semejante que tiene algunas diferencias, ¿no es cierto? Es ahí y es en ese momento en que uno puede realmente formar a los alumnos frente a la realidad. No, no solo con palabras. También sirve mucho el poder hacer teatro, pues utilizar el teatro, ¿no es cierto? Y acá dice qué tipo de diversidad podemos encontrar en las aulas. A ver, sigue, cítalo o pásale a otra compañera. A ver, quizás para que sea un poco más dinámico con compañera Juliana o cualquier otra compañera, Lo que Sí, quieran. aquí. Muy buenas noches. Hola, mi vida. Aquí, Continúo, ¿qué es el enfoque de atención diversidad? A la diversidad. sí, sí, ahí me quedé, exacto. Ya. pero ¿Qué es eso el ya lo enfoque? sé. ¿Qué tipos de diversidad podemos encontrar en las aulas? Ya, ¿qué tipo de diversidad podemos encontrar en las aulas? Sí, En los centros educativos se produce la diversidad existente en la sociedad, así como la valorización que se hace de ella en sus diferentes manifestaciones. Tenemos diversidad cultural, diversidad de capacidades, diversidad de orientación sexual, diversidad de género, diversidad de medios socioeconómicos. ¿Continúo, Miss? sí, ma, sí. Ya, ¿qué es la diversidad? Con un ejemplo. La diversidad es el rango de diferentes humanas, Diferencias. y de diferencias humanas, incluyendo pero no limitado a raza, etnia, género, identidad de género,
orientación sexual, edad, clase social, capacidad o atributos físicos, sistema de valores religiosos o éticos, origen nacional y creencias políticas. ¿Mm? ¿Cuál es un ejemplo de una actividad de diversidad? Tenemos organizar organizar Es- una noche de cine. Ujú. ¿Cómo así? Las noches de cine opcionales pueden ser una forma única y atractiva para que las organizaciones aborden los objetivos del David, el exhibir películas que profundizan en las historias, culturas y experiencias de diversos grupos. Las empresas pueden estimular debates sobre la inclusión, empatía y comprensión cultural. Ya, hasta ahí. Mira, cuando hablamos de D&D, estamos hablando de educación intercultural bilingüe. Eso es D&D, ¿ya? También la educación intercultural bilingüe en los pueblos, en las zonas, en las zonas de frontera o en las zonas de la selva, en los pueblos más alejados, eh, se trata de que todos podamos aceptarnos, entendernos y aprender de las historias, las culturas, cómo, cómo es la experiencia de familia, de civilización, de normas en los distintos grupos. Y eso también sirve para las empresas. Las empresas ganan mucho cuando estimulan los debates sobre inclusión, sobre empatía, sobre comprensión cultural. ¿De qué habla la inclusión? De las personas con algunas discapacidades que les llaman a habilidades diferentes. La empatía quiere decir el tener esa característica de poder ser comprensivos, poder tener oídos para todos y poder ponernos en el lugar del otro y comprender y aprender de la cultura de los otros, ¿no es cierto? Y acá dice cómo promover la diversidad y la inclusión. A ver, sigue. Consejos para promover la inclusión. Uno, Sí. incluir es importante porque crea un sentido de pertenencia para todos. Ajá, Sea consciente de sus propios prejuicios y suposiciones. sí. Sea paciente y comprensivo. Ujú, Use un lenguaje inclusivo. Más sí, elementos. ¿Cómo se sí, puede trabajar la diversidad en el aula? Ayuda a los estudiantes a sentirse y representados e incluidos. ujú, Maneras de fomentar una cultura de diversidad en su escuela. Evalúa de nuevo los materiales didácticos. Establecer las normas de clase de forma clara. Conoce a tus alumnos. No tener miedo a abordar a la desigualdad. ujú. Involucra y conecta con las familias. Sí, hasta ¿Cómo acá. promover la Miren, importancia? un ratito. Acá, por ejemplo, esto de conocer a los alumnos y establecer normas de clase que sean en forma clara, acá yo les vuelvo a decir y a refrendar. Por ejemplo, cuando han llegado así niños con características diferentes, que no siempre son discapacidades, uno tiene que preparar el aula para que lo sepan recibir de manera acogedora, de manera comprensiva, de manera amigable, humanamente cariñosos. A eso se le llama el estar trabajando la calidad humana, que es la más importante y la mejor de las calidades. Porque ¿de qué sirve un político, de qué sirve un profesional si no tiene calidad humana? Ese es el inicio de todas las calidades. Y también es importante conocer a los alumnos. Puede ser que tú creas que el alumno no participa porque es flojo, porque es tímido, pero es bien importante conocer a los alumnos. ¿Por qué? Porque tú sabes, conociéndolos, qué le hace falta, cómo los vas a tratar y cómo inculcas a los demás para que los traten con apertura, cariñosos, con verdadera amistad y estás formando no solamente principios humanos, sino también estás formando
buenos valores, buenos sentimientos, que no solamente se van a practicar ahí en la escuela, sino con sus propios hermanos, con su familia, con los padres, ¿no es cierto? Eso es sumamente importante. Conocer a los alumnos, les cuento, yo tenía unos alumnos que eran pero unos terribles. A mí siempre me daban las secciones más difíciles. Y al mes, a los 2 meses, estaban desfilando las madres de familia para ver quién había cambiado a sus hijos de manera tan radical, porque de ser flojos, de ser desgraciados, de ser faltones, de repente se volvían más aseados, más limpiecitos y más aplicados. ¿Por qué? Porque cuando un alumno se te escapa, tú tienes que saber por qué razón se te escapa. Y muchas veces se escapan porque no saben leer. En el grado que estén, no saben leer. Y si no saben leer, tampoco saben escribir y entonces es imposible que entiendan lo que tú les estás explicando, lo que les pones en la pizarra, lo que les das en fichas para trabajar en grupos. El que no lee no puede aprender. No es que le falte inteligencia, sino que le falta el elemento más importante, la herramienta más importante que es el lenguaje. Y el lenguaje se plasma a través de la lectura, de la escritura. Hablar significa pensar y también pensar y hablar significa leer y escribir. Pero si eso no está bien y no está bien aprendido, es imposible que puedan eh, aprender lo demás. Y no es falta de voluntad, es imposibilidad de aprender porque le falta la herramienta principal que es el lenguaje. Y en conocer a los alumnos es importante. A mí me llegó una niñita, me acuerdo, que hablaba solo quechua. Y yo les dije a mis alumnos, "Pues nos va a venir una niña que solo habla quechua. Por favor, ustedes trátenla con bastante cariño, con bastante apertura, jueguen con ella. Yo estoy segura que ella va a aprender rápidamente el castellano". Y así fue, ¿ah? Una chiquita súper inteligente. Al mes, mes y medio estaba hablando castellano, pero perfecto. Entonces, por eso es muy importante conocer a los alumnos, ¿no es cierto? Ahora sí, ¿cómo promover la importancia de la diversidad? Miss, para hacerlo más dinámico, a ver, una Hola. compañera es Lailit o Ramo Bautista para que lo continúe, Miss. Está bien, Hola, perfecto. profesorita, disculpe una consulta, compañera aquí. Sí, Hola, 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 ¿me escuchan? sí, les Sí, escucho. profesorita, antes de que empiece otra compañera la lectura, ya que hemos tocado el tema de la educación bilingüe, quisiera hacerle Sí, una pregunta. ¿Cómo dime. pueden o qué podemos hacer nosotros? O sea, ¿cómo pueden los maestros o qué podrían hacer los maestros para adaptar sus métodos de enseñanza para beneficiar a los estudiantes bilingües? Te respondo. En la Cantuta ya hay una facultad de educación intercultural bilingüe. Yo he enseñado ahí. Yo he enseñado en dos y hasta 3 universidades y varios pedagógicos, como 5. Y, y a los intercultural bilingües les hacen aprender y también transmitir los dialectos y los lenguajes, los idiomas típicos que practican en su comunidad. Y también a raíz de eso se están formando profesores interculturales bilingües para que puedan realmente compatibilizar la cultura de sus comunidades típicas y pueblos originarios con la cultura de la capital, la cultura occidental, ¿no? Sin desestimar los aportes de su cultura también, porque es una suerte de mestizaje y de combinación muy valiosa. Ellos tienen, por ejemplo, muchos métodos de curación natural, que nosotros tenemos mucho para aprender de ellos. Eso es, ¿qué les digo? Un intercambio cultural bien interesante, muy interesante, ¿no? Bueno, eso quiere decir entonces que el impacto del bilingüismo promueve lo que es la identidad personal y cultural de los estudiantes. Claro,
Eso es Claro, fundamental y es claro. importante hacerles sentir orgullo de lo que ellos son y tener tanto orgullo de compartir y también recibir, ¿no es cierto? Por eso se habla de diversidad, por eso se habla de interculturalidad, por eso se habla de bilingüismo. En realidad, yo te digo, nosotros debíamos ser bilingües. Nosotros debíamos, por lo menos de acuerdo a las regiones, debíamos hablar el castellano y el quechua, el castellano y ¿cómo se llama? Oh, se me ha ido. Lo que hablan en Puno. Aymara, Miss. Ay, eso, gracias. El Aymara. O también en la selva hay el Campa, el Machiguenga, el Amueya. Un montón de idiomas, no lenguas que son típicas. Profesorita, te comento, acá en la ciudad de Yurimaguas, acá en la Sí, ciudad de Yurimaguas, sí, sí, sí. ¿Aló? Ahí se fue. identidad bilingüe, ¿no? Con ese sistema bilingüe. Sí, claro. Y por ejemplo, estoy pensando que tú sí hablas algún dialecto, ¿o no? No, no, yo no hablo, no hablo ningún dialecto más que el castellano nada más, porque yo Pero vivo acá en sería, Moyobamba, acá no hay. ítalo, sería Claro, muy sería bueno interesante aprender, aprender. ¿no? Sí, cosa que tú vas formando maestros también allá, una vez que Sí, tú te recibas, poder hacer, ¿no? Maestros allá mismo, en el mismo terreno, sí, lo porque he pensado inscribirme en algún curso, porque hay cursos virtuales, porque de presencial es ya viajar a un otra poco región y es un poquito difícil, complicado, ¿no? claro. Sí. Profesorita, otra preguntita aquí ya para cerrar el tema del bilingüe, ¿no? Sí. Quisiera que usted me explique o me dé otra perspectiva de qué desafíos se enfrentan los estudiantes en programas de educación bilingüe y cómo esto se puede superar. Los desafíos que afrontan, más que el tema de las costumbres y las tradiciones, es el tema del lenguaje, es el tema del idioma, porque ese idioma, te digo, yo no estoy hablando de dialecto. Yo pensaba, fíjate, a veces no, yo tengo maestría, doctorado y no sé qué tanta cosa, pero a veces uno puede, a pesar de tener muchos estudios, ser muy ignorante en muchas cosas. Y entonces yo pensaba que dialecto eran las lenguas originarias. No, mentira. ¿Sabes qué cosa es dialecto? Son las variaciones de una lengua. Por ejemplo, escúchame y escuchen ustedes. Por ejemplo, el castellano tiene diferentes dialectos. Por ejemplo, un dialecto del castellano es el castellano que se habla en la selva, es el castellano que se habla en Piura, es el castellano que se habla en Huaraz, es el castellano que se habla en Puno, en Cusco, en Arequipa. ¿Qué cosa significa y qué es un dialecto? Es el mismo idioma que habla la mayoría, pero al que se le ha incorporado algunos, ¿cómo se llama? Algunas palabras que son parte de las costumbres, algunas expresiones costumbristas. Eso es el dialecto. O sea que hay, por eso también hay muchos dialectos de, del quechua o de la aymara o de las lenguas originarias. Y tú me preguntas cuál es el problema, ¿cómo se llama? El reto, ¿no? El desafío que afrontan los profesores de intercultural bilingüe es el idioma. Por eso que entiendo que en algunos sitios ya hay la idea y la forma de la cantuta van a ir a hacer labor de formación intercultural bilingüe. Sí. Dime, Elizabeth. Miss, acotando con lo que usted está diciendo, es cierto, porque hasta nuestro lenguaje quechua, que es oriundo de nuestro país, tiene Sí, diferentes. connotaciones. Ajá, exacto. No es lo mismo que Ayacucho con Huancavelica y Cusco. Son Claro, diferentes quechuas. claro, Entonces, esos son los dialectos. ajá, es un quechua exacto, global, pero en sí, viéndolo, La no base se parecen general en es nada. una.
pero Ajá. está enriquecido con una serie de modismos y algunas modificaciones de cada región. Claro, Sí, exacto. Mayormente y peor de Cusco es más no se puede como que es muy difícil, pero la de Ayacucho o de Huancavelica sí es más un poco que se puede viable, más ¿no? Como para fácil, aprender. En cambio de Cusco es claro. mucho, mucho más Demasiado ¿qué le puedo? complicado. Ajá, complicado, digamos. Sí, sí, Entonces, sí. esas cositas también hace que uno, tenga retos como profesora, yo creo que no, como Claro, docente. sí. En Entonces, pero, realidad debíamos hablar varias lenguas originarias nosotros, incluso de la capital. Yo toda la vida he querido aprender quechua y esa es una de mis grandes frustraciones, que nunca llegué a aprender quechua. Y dicen que el quechua tiene una estructura idiomática, gramatical muy similar al inglés. Por eso que los quechua hablantes aprenden a hablar inglés bien rapidito. Sí, sí, eso es Miss, es cierto, sobre todo los de Ayacucho hablan un poquito más, esto de acá porque es más fácil, pero claro. los de Cusco un poco más complicado y como que es, los fonemas, ay, ¿cómo le puedo La explicar? pronunciación, Exacto, la exacto, no es tan, gramática, ajá, sí, exacto, exacto, eso me quitó la palabra bien de la boca, dura. La la gar- gramática es bien dura porque son muy perfeccionistas. exacto, ya es, involucra muchas circunstancias, hace que no se parezcan el quechua con, o sea, es como como comúnmente dicen ay, ¿cómo le dicen? Es Eh, un lenguaje demasiado culto, demasiado enrevesado, ajá, demasiado exacto, mis, complicado. ahí está, gracias. Sí, 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 sí te entiendo perfectamente. Sí, por eso que muchas veces cuando algunos profesores enseñan quechua, no te dicen que es el quechua del Cusco, te dicen que es quechua de otros lados, depende de la procedencia del maestro que enseñe este quechua, ¿no? Pero realmente en nuestra formación como docentes, uno de los cursos obligados, obligatorios, debía ser quechua o aymara mínimamente, o el campa, o el huitoto, el bora, o el amuecha, qué sé yo, ¿no? Porque eso, como ahorita lo decía, ayuda a la conformación de la personalidad. Nosotros somos un país de muchas naciones y el Perú, así como está en Ecuador o en otros lados y en Bolivia, somos una república plurinacional. No somos un país así nomás. Aquí debía figurar en nuestros documentos oficiales o lo que fuera, República Plurinacional del Perú. Nosotros no somos una república peruana así nomás. Nosotros somos un conjunto de naciones. Y yo realmente, cuando yo estaba en la secundaria, me acuerdo que nos encargaron en geografía, no sé qué, o en economía política, hiciéramos un trabajo y yo presenté un proyecto donde yo hablaba de que quien sea autoridad debe promover fronteras vivas y debe promover la plurinacionalidad y debe promover que esta sea una república federal para que cada uno de los departamentos sea un estado, un estado con un presidente independiente y con sus hijos más de la misma región, sus hijos que quieran realmente el progreso de cada región, puedan ser cultivados y puedan llegar a ser autoridades. Porque solamente quien es hijo de un departamento, de una provincia, de una región, lo ama verdaderamente de manera genuina y va a propiciar que esa región, ese país, ese departamento o ese estado, que sería cada departamento, pueda prosperar y pueda hacer intercambio comercial con los departamentos vecinos. Y también yo pensaba en algo que yo no les escucho de los políticos, fronteras vivas.
no hitos, no piedras, fronteras vivas. Esa sería una manera buena de desarrollar el país y desarrollar nuestra múltiple cultura, nuestras múltiples nacionalidades, que el Perú sea un país pluricultural, porque es un país pluricultural, pero eso no figura en los documentos, ¿no? Profesorita, el gran problema también es el sistema educativo, ¿no? Y el gobierno central que no promueve ese tipo de Sí, educación a los mijito, estudiantes, ¿no? totalmente de acuerdo, Entonces, claro, muy bien sabemos que estos pueblos originarios, oriundos de la selva o de la serranía peruana, están muy pues completamente abandonados. olvidados en el sistema educativo, tanto Sí, como en salud, ¿no? sí, Entonces, yo creo que todo, todo, se debería hacer económicamente como que también. plantear y exigir al gobierno como futuros docentes que se cambie pues el sistema educativo, ¿no? Hay muchas Ustedes ideas tienen que que llegar a dan, ser políticos en ¿no? sus regiones. Ustedes son la esperanza. Ustedes son los que van a cambiar el país y van a cambiar la realidad. Van a cambiar la pobreza en prosperidad. Porque, ¿por qué si nosotros somos un país tan rico, tenemos unos gobernantes tan traicioneros, tan cipayos, que prefieren abrir las puertas al extranjero para que nos dejen como limón exprimido y se lleven todas nuestras riquezas cuando nosotros podríamos tener pues agroindustrias, aunque sea empezar de poquito, pero que cada comunidad pudiera solventar sus necesidades y las comunidades adyacentes, hacer intercambios. Tanto se puede hacer, no les da la gana. Eso me da cólera. Pero Miss, yo creo que la biodiversidad también está en nosotros. Si nosotros queremos hacerlo, lo podemos hacer. Por ejemplo, en mi caso, yo no sabía quechua. Yo aprendí Ya, quechua, yendo a esas, comunidades. distritos, ¿no? A los distritos, porque ahí es donde se aprende más. Claro, Y con canciones, cosas así. Yo aprendí a hacer quechua. qué Entonces, bueno, te felicito. eso es la forma. De repente a mí no me han enseñado las gramáticas. Yo aprendí en la cancha, como se dice, como dándole, ¿cómo se llama? El castellano y el quechua combinado, ¿no? Y Sí, así aprendí. pero Pero claro, sí, me es muy difícil hablar correctamente, pero sí lo hablo, pero hago o sea, que me entiendan, ¿no? te Entonces, funciona, es lo más ajá, me importante. funciona. Pero sí, cuando lo escucho lo entiendo muy bien, Qué muy bueno. bien. Entonces, eso sí es parte de nuestra cultura. Yo creo que como maestros no debemos avergonzar, sino más bien sentir orgullo No, hay que porque ser, somos, por supuesto, ajá, porque claro. somos biodiversos nuestro país. Entonces, como tal, debemos de aprender, ya sea quechua y aymara. Por ejemplo, estaba aprendiendo Claro, aymara y muy bien, o sea, qué no me bueno. confundo, pero trato de ver entre la diferencia entre aymara y quechua es muy, muy Es diferente, muy, distinto, muy es bien ujú. diferente. Pero qué Hay bueno, algunos parecidos, pero es distinto la ¿cómo se llama? pronunciación, No, 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 no. El, eh, ay, el ¿cómo se llama? significado. Su significado. Ah, Por claro, ejemplo, una de las cosas, Kamisaraki Waliku, le dicen al saludo en Aymara, ya, ¿ya? Y en quechua significa otra cosa, no ya. significa saludo. En quechua le dicen Imainaya, Painaya Wauji, Naiti. Panilla, Paní. Si es mujer le dicen Paní y si es hombre dicen Wauji, ¿no? Ajá. Entonces, es muy diferente. Entonces, pero el- entre el quechua y aymara tienen un parecido porque tienen la Algo, misma pronunciación, pero los significados son diferentes. o sea que tiene este significado fonético, o sea, similitud fonética, pero semánticamente tienen diferentes significados. Igual que el inglés, a Ah, diferencia que tienen fonemas y como nos enseñaba el profesor, este, si nosotros lo pronunciáramos, haríamos que sí funcione, pero a veces es muy complicado, pero yo creo que
nada difícil, ¿no? Entonces yo creo que eso es nuestro reto como maestros, como futuros docentes, eso es lo que quería decir, Claro, y Miss. además una vez que uno empieza a usar un lenguaje, también ve el tema de los contextos, porque una palabra en un contexto significa una cosa diferente, ¿no es cierto? Hay ese tema. Sí, Claro, Miss. sí, sí, sí. Yo apuesto por ustedes, oigan, ustedes van a ser maestros, pero así de primera, yo lo sé. Yo lo siento. He enseñado en muchos lados, pero yo estoy apostando por ustedes muchísimo, de verdad. Ah, vamos a ver qué sigue, no sé qué, en qué nos quedamos, caray. Está esto fastidiándome. A ver. Pero, Miss, quisiéramos así, interactuar con usted, sacando un párrafo de lo que usted nos diga, sacamos nuestras opiniones, yo creo que así aprendemos mucho mejor, porque sabemos ¿Está interactuar y bien? sabemos nuestros saberes, como usted sus saberes, ahí Sí. interactuamos y vemos cuál es la diferencia, de repente estamos equivocados, como usted como docente nos lleva al correcto, ¿no? Pero sería bueno así su Claro. clase, No, Miss, sí es bueno. me Sí, gustaría. yo acojo las sugerencias de ustedes porque pienso que somos generaciones diferentes, pero cada generación tiene bastante para aportar. Los viejos aprendemos mucho de los jóvenes y los jóvenes aprenden de los viejos algo que la experiencia aporta. No se puede ser cerrado en ningún en ningún aspecto, porque todos aprendemos de todos. Eso es bien importante el intercambio. Sí, sí, sí. Y este tema de la diversidad es súper, súper bueno y es un tema que tiene para mucho, para mucho, para mucho, porque nuestro país es un país diverso en todos los aspectos, no solamente en lo político, en lo cultural, en lo étnico, también en lo biológico, también en lo ambiental. Y nosotros somos un país que tiene mucha riqueza. Si nosotros sabemos aprovechar esa riqueza y capitalizarla, entonces vamos a ganar mucho y vamos a construir mucho también. Y pienso que el maestro es un actor inigualable frente al tema ¿cómo se llama? De la diversidad a la población, a todo, porque la influencia del maestro es una influencia que ni los políticos pueden igualarla, porque el maestro no solamente interactúa con los niños o con los jóvenes, interactúa con las poblaciones. Y muchos de los maestros, pues, hacen mucha obra en sus comunidades. Yo me acuerdo que en una ocasión yo manejo investigación tengo 78 años, desde que tenía 25. Yo también estudié primero en un pedagógico y después he pasado por varias universidades, en los posgrados, en las especializaciones, pero de cada lado uno aprende muchísimo. Cuanto más preparación hay, uno se convence más de lo mucho que se aprende del resto en la interacción. Es cierto eso. Quiero ponerles algo, pero no sé pero, Sí, Miss, aparte de eso, nuestra compañera, por ejemplo, Flor, que está presente en nuestro Zoom, este, sí, cuando habla, habla bien rico y eso es lo que más me encanta de ella, porque tiene una manera de poder pronunciar bien rico. Parece que ella es más familiarizada, en cambio yo estoy como que o- todavía me trabo en algunas cosas y pero es así se así. aprende, así se aprende. Sí, sí, claro que yo lo sé, o sea, para poder hablar no me es muy familiar, pero sí puedo, sí hablo, pero no es mucho. Pero mi compañera, como le digo, que me desmienta mi compañera Flor, No, cuando no, habla, a veces sí te creo. Qué interactuamos con ella bonito. y ella, o sea, su forma de hablar es bien rico, o sea, como si estuviera algo natural, mientras que yo Claro. todavía algo disforzada, ¿no? Me dejo entender. No, pero así a poco se aprende. El tema es que todo se aprende
en la medida de la práctica. Los chinos tienen un dicho muy cierto, la práctica hace al maestro. Ese es cierto. Acá tenemos la relación de la familia con la escuela. ¿Cómo es la participación de la familia en la educación? A ver quién lee. Ramos, Miss. A ver, listo. Dale. Profesorita, disculpe que interrumpa la clase así. Para Dime. hacerles de su conocimiento, que ya que tocamos a la compañera Flor Tello, compañera Flor Tello está cumpliendo años hoy día y bueno, creo que al final de la Ay, clase ay, ay. quería que me Hay que regales unos cantarle su minutitos. Happy Birthday, pues. Ya quería que me regales unos minutitos para cantarle su Happy Verde. Listo, listo, A ver, ahorita. vamos a cantar. Buenas noches, vamos a cantarlo. Gracias, chicos, Cantamos, cantamos. gracias. Ay, qué bonito. Pero la cantamos en quechua o en español. En ¿Cómo? En quechua, en español. quechua. Quechua. Quechua chapi, taki, muy quechua chapi. Ahí está. Listo. Ayinmi, A ver, Aliento, taki, un quechua. A la voz de tres. 1, 2, 3. Y son cinco. Feliz cumpleaños. You are happy, do you? You are happy, do you? You are happy, do you? No felices te deseamos a vamos a ti. ti, que los cumpla Más feliz, que los cumpla felices felices hasta hasta el el año año 3000. 3000. Sopla tu velita, amiga. Para verla. Por favor, pasen un pedazo de torta. Gracias, compañerita, gracias, compañera, gracias, maestra, gracias. De los mejores deseos de mi parte y de parte de tus compañeros, que Dios te dé muchas bendiciones en forma de salud, dinero y amor, y en unión familiar también, y que vivas muchísimos, muchísimos años. Palabras en quechua, amiga Tello. Gracias, maestra. Gracias, jamás. No sé decir gracias. Solo sé que Jamauta es docente, nada más. Muy bien. Vamos a ver, hemos tenido un momento bonito. Relación familia-escuela. ¿Cómo participa la familia? Aquí vemos el papá, la mamá y los hijos, y atrás está la escuela, la casita de la escuela, como nos hacían dibujar a nosotros desde pequeños, ¿no? Dice, la participación de la familia en la educación es preponderante porque para el desarrollo integral de los niños. Es el primer entorno, claro, la familia es el primer entorno donde se desenvuelven las personas. ¿Quiénes son los primeros maestros? Los padres, ¿no es cierto? Que enseñan valores, principios. Eso es algo que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de la vida. Y los padres educan a sus hijos de una forma que no debe ser al margen de los centros educativos. La familia y la escuela deben impartir una educación que fortalezca la formación de los niños. La familia y la escuela tienen que trabajar juntos, no aislados, ¿no? Familia y escuela deben trabajar coordinadamente. ¿Quién se beneficia? Los chicos, los educandos de todas las edades, ¿no es cierto? La participación de los padres en la enseñanza es muy importante para que los alumnos sean exitosos. ¿Por qué? Porque los padres de familia comparten la responsabilidad de enseñar a los hijos, pero tienen que estar a tono y también en el mismo tono con la escuela, para que no se den mensajes diferentes, porque si no, los niños se confunden. ¿No es cierto? Entonces, tienen que ser temas que estén conectados, escuela y familia, para que los niños
sean responsables. El saber participar en el centro educativo, ¿qué cosa quiere decir? Contar con formación para participar, el conocer las tareas. Y los maestros tenemos que explicar a los padres de familia qué es lo que estamos enseñando a los niños, cómo los padres de familia pueden eh, ayudar a sus hijos para que las tareas no les parezcan complicadas. También los profesores tenemos que dar algo de metodología a los padres de familia. También compartirles los aspectos legales en cuanto a su responsabilidad, ¿no es cierto? También compartir la jerga escolar. ¿Para qué? Para que los padres pues conozcan mucho más a sus hijos. ¿Cómo, cómo es el papel de la familia en el proceso de la educación? ¿Hay algún mecanismo de participación? Porque la escuela no es el único contexto educativo. El primer contexto educativo, ¿cuál es? La familia, ¿no? Y por eso la escuela debe aceptar la importancia de que los padres participen, de que los padres colaboren y la necesidad de una comunicación y coordinación constante e interrumpida. Acá se habla de una alianza de la familia y la escuela, una alianza amorosa para que los niños, los educandos sean los mayores beneficiados. Por eso las palabras son participación, familia, escuela, maestro, relación. También es necesario analizar la relación familia-escuela. ¿Qué tanto participan las familias dentro del contexto escolar? Pero que no sean palabras, sino una realidad. Que los padres y la escuela den lo mejor de sí para beneficiar no solamente a la escuela, para beneficiar especialmente para quienes son el protagonista principal de la educación, que es el educando, para darles una buena formación. Miss, disculpe que la interrumpa. Sí, Miss, pero ¿por qué los padres piensan que los niños deben ser educados en la escuela, más no en la casa? ¿Por qué porque tienen ellos a... creen Ajá, Ellos creen que esa tarea y esa responsabilidad es en la escuela y que la educación es el aprender los temas y nada más. No, la educación es formar a las personas en sentimientos, en valores, en buenos objetivos de vida, en propósitos, en ayudarles a que los niños tengan una buena autoestima y que ellos sientan que son no solamente controlados en la casa, sino ¿qué les digo? Ayudados en la casa, que la casa tiene que estar enterada de qué es lo que ellos hacen en la escuela, no como tema de control, sino como tema de apoyo, de ayuda. El tema de la formación del ser humano no es una tarea exclusiva de la escuela, es una tarea en la que la familia y la escuela son socios y el producto de este trabajo coordinado es el ser humano bien formado con buenos sentimientos, con buenos propósitos, con ideales, porque no ha habido esa coordinación entre familia y escuela, estamos nadando en un mar de injusticias, de una familia nacional, o sea, una población en la que las autoridades son corruptas. Somos los profesores los llamados a ir cambiando eso no se va a cambiar de la noche a la mañana, pero mucho depende de la labor que haga el maestro y la maestra en coordinación con los padres de familia y la educación con las nuevas generaciones para que haya cambio. Profesorita, quisiera aportar yo también algo, ¿no? Dime, dime. Muy bien sabemos que uno de los problemas principales son los padres de familia, ¿no? Mucho más para nosotros Sí, que somos estudiantes o vamos a ser docentes de educación inicial, ¿no? Entonces, previo a ello, claro. o con respecto a eso, le hago una pregunta, ¿no? Usted que ya tiene un poco o tiene bastante experiencia, ¿qué Dime. estrategias podemos implementar los docentes para fomentar una mejor relación con las familias de los estudiantes? ¿Qué nos recomienda usted como docente? Acá nosotros hemos visto que es importante hacer que los padres de familia
participen en festivales, en actividades, y acoger, así como yo acojo las ideas de ustedes, acoger las iniciativas de los padres, hacer que los padres se sientan acogidos, que se sientan importantes y que se sientan necesarios y escucharlos, porque el maestro no lo sabe todo, por mucha experiencia que tenga. El maestro siempre aprende de los alumnos de todos los tamaños, aprende de los padres de familia. Cuando hay esa confianza, esa amistad con los padres de familia, esa cercanía, uno puede influir para la armonía de las familias también, sean familias constituidas o no constituidas, porque al fondo de todo eso, buena o mala relación, armonía, violencia, desamor o lo que fuera, ¿quiénes están al fondo recibiéndolo todo? Los niños de todas y los hijos de todas las edades. Por eso que hay el tema de las escuelas para padres en las que yo he trabajado bastante, porque considero que la armonía, el acuerdo de la escuela, de la influencia de la escuela en las familias es de vital importancia y cómo el profesor, la maestra puede incidir mucho, influir en la familia, propiciando que haya también formación de las familias. ¿Y quiénes son los más importantes en las familias? Los padres o quienes están representando o asumiendo la labor de educación y de crianza de los niños o de los jóvenes. Entonces, hay que tratar de propiciar, ¿qué les digo? Actividades en las que los padres estén comprometidos y alimentar el entusiasmo de los padres, acoger sus ideas, es lo que yo les podría decir y es la forma como cuando yo trabajaba en colegio influía bastante en los padres. Les cuento una cosa. Para mi doctorado, para mi tesis doctoral, que no la llegué a presentar por cuestión de dinero, pues yo hice escuela para padres en mi colegio. Y les cuento que después de la escuela para padres, donde yo congregué psicólogos, médicos, sacerdotes, abogados, no solo maestros experimentados, 4 parejas de padres de familia se me acercaron a abrazarme y me dijeron, profesora, muchas gracias. Ah, qué bueno, le digo, qué bueno que les haya gustado la escuela para padres que hemos hecho. Será la primera de varias, ¿no? Me dijo, no, profesora, nosotros nos hemos acercado a abrazarla porque no solamente nos ha gustado la escuela para padres que usted ha organizado y ha llevado a cabo, sino que usted nos ha salvado, la pareja nos ha salvado el matrimonio. Unos ya estaban viviendo separados cada uno con su familia y los chiquitos, bueno, pues a la buena de Dios. Y entonces, con todo lo que nosotros les habíamos dado en la escuela para padres, ellos tomaron conciencia y decidieron luchar por su matrimonio, luchar por su familia, luchar por los hijos. Y fueron 4 parejas que no llegaron a separarse, no llegaron a divorciarse, consolidaron sus uniones. Porque un matrimonio no es solo porque el padre te haya dado la bendición o porque haya sido al cura. Un matrimonio es la realidad de la pareja con partida de matrimonio o sin partida, ¿no? Por eso que yo les cuento, el maestro, la maestra, tienen mucho para, para aportar y para también compartir con los padres de familia. En cuanto uno hace algún tipo de actividad en lo que ellos participan y hacer que les guste participar, que se sientan importantes, porque en realidad lo son, ¿no es cierto? Entonces uno va a ganar mucho espacio para favorecer a los niños que están a nuestro cuidado. Y más en el caso de educación inicial, donde hay que trabajar mucho con las familias para evitar que les vayan a pegar, que los maltraten o que los descuiden. Sí, eso es bien importante, chicos y chicas. Y ustedes, los maestros, son el punto más importante.
Por eso que es muy importante la cuestión de la participación de la familia para el desarrollo académico, físico, social, emocional y conductual de los niños. Antes no se tomaba muy en cuenta el tema de la cuestión emocional, pero sabemos nosotros que la cuestión emocional es de mucha importancia. En nuestra sociedad no habría el nivel de violencia que hay actualmente porque no se ha cuidado de la educación emocional en las familias y no se les ha dado la, la significación y la importancia que merece, ¿no? Miss, pero siempre, disculpe que le interrumpa, Miss, Sí, pero muchos de los padres no entienden esas circunstancias. Nosotros le podemos decir mil, ¿verdad? Que hacemos todo lo posible que sea atractivo para que ellos puedan venir, hasta ponemos no lo flyers, dudo, no lo dudo. Y pero el por diez eso por ciento nomás asiste y eso es lo que más preocupación nos da a los padres porque las que asisten no son las personas que necesitamos que asistan, justo sino yo te iba a decir eso. Las que asisten son las más preocupadas por los hijos, que tienen los hijos más exacto. formados, Y las los que que no nos dan, necesitan de verdad ponen no, atención más al trabajo que a lo que deberían hacer. sí. Y Ese son es los uno de los más que problemas. necesitan. Yo pienso, ¿sabes qué? Como yo los comprometí a la hora de la matrícula. Firme usted un compromiso de que va a asistir por lo menos a uno de los eventos que nosotros hagamos, porque no somos los maestros los que nos vamos a beneficiar de eso. Son ustedes, sus familias y sus hijos. Si usted quiere que su hijo o su hija estudie con nosotros, comprométase, porque la educación es tarea de la familia y de la escuela, tarea conjunta. Y el proyecto a sacar adelante son los hijos. Usted quiere matricular muy bien, firme compromiso acá. Y se le hace firmar un compromiso que esté sellado por el director para que ellos lo tomen en serio. Y así, a pesar de todos los esfuerzos que los profesores hacemos, los padres no responden, trabajemos en la medida de lo que podamos con los niños. Pero tampoco los maestros podemos hacer milagros, es la verdad. Pero no nos desanimemos y sigamos dándole duro para que las cosas, aunque sea a poquitos, paulatinamente, vayan cambiando gracias a nuestros desempeños, gracias al amor que nosotros le tenemos a la carrera. Porque el maestro, aunque parezca que no hace mucho, hace bastante. Hace bastante. Y si nosotros de 50 familias podemos influir en una, con eso démonos por satisfechos y bien pagados, por lo menos hemos influido en la vida de una familia, ¿no? Eso es tan importante a veces. No nos desanimemos. Nosotros tenemos que trabajar mucho y está prohibido desanimarse. Aunque Sí, a pero veces, Miss, en el caso de que influye, como usted ahí en su PPT dice, ¿cómo influye familia en el aprendizaje del niño? Es muchas veces influye el diario vivir, ¿no? claro, Lo que ellos tienen, aprenden ellos de sus padres. Y muchas veces con sí, esos saberes van al colegio. Y si son influyen buenos, porque son negativamente. ajá, negativo o Sí, positivamente, dependiendo sí, la forma de vivencia de la persona. sí, Entonces, hay claro. muchos, hay muchos que dicen, Sí, pero sí, tú eres un malcriado, y no es así, porque si su familia tiene esos eh, mm, forma de vida, ¿cómo le hacemos para que el niño comportamiento, cambie? sí, sí, pues sí. Es que cuando hay un niño problema, el niño es la punta de un iceberg. El resto del iceberg y el mar es la familia. Por eso que hagamos escuelas para padres, intentemos, aunque sea, no nos desanimemos y sigamos persistiendo porque algún efecto habrá. Lo O también, peor, lo Miss, peor.
Ajá, o también que los padres, como dice, no tienen una formación académica y quieren que sus niños saquen 20 y quieren Sí, así a golpes o a forma de sí, lo su... peor es que te dicen, oye, en tu cara pelada te llevan chicote para que les pegues y te dicen, Ajá. no, a mí me han pegado, a mí me han tratado así y yo por eso he salido bueno. Bueno, para ser padre, no, a usted le falta aprender. Sí, pues, Mis, pasa eso, Franco que sí. sí, oye, y uno dice, Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo trabajo con este señor, con esta señora? Y a veces van los dos, pero él habla y no la deja hablar a la mujer tampoco. Y la mira como diciendo, cállate, porque si tú hablas yo te pego. Pasa. Uy, ustedes no tienen idea de las veces que yo he tenido que amenazar a los padres cuando yo veía que no cuidaban a sus hijos. Yo les decía, a usted le importa más el trabajo, el negocio, y no le importa el proyecto de vida que tiene acá con su niño. Nosotros en la escuela hacemos lo más que podemos, pero tiene que ser asociado con la colaboración de ustedes. Y yo me acuerdo que me mandaban un chiquito que estaba, pero que andaba cochino, nadie se quería sentar con él. Y una vez yo le llamé, mandé llamar a los padres y me di cuenta pues que el niño tenía sinusitis, tenía los oídos supurados. Es decir, con milagro que ese niño no se muriera. Y yo les dije, miren, yo los he mandado llamar porque ustedes tienen más importancia en su negocio, les parece más importante que su hijo el negocio, la verdulería, y ustedes no lo están atendiendo a este niño. Yo los voy a denunciar con el juez de menores, porque ustedes no son unos padres que cuidan a su hijo. Su hijo tiene un montón de problemas y a ustedes no les importa, no les importa. Yo los voy a denunciar. Después, si se van presos, no me echen la culpa a mí. Se asustaron y lo llevaron. Y el chiquito tenía sinusitis, tenía problemas de infección en el oído medio, tenía problemas de un montón de cosas. A veces uno tiene que molestarse con los padres y obligarlos, porque si no, no les interesa. Ellos creen que más importante es ganar la plata para la comida y los hijos, bueno, a la buena de Dios, ¿no? Y lo peor es que los padres de los que son más malcriados, más terribles, no van. Y yo les aconsejo una cosa, tengan tengan ustedes su cuaderno anecdótico. Y en el anecdotario, cuando hay chicos que tienen problemas, hagan 3 citaciones y las pegan en el anecdotario, 3 citaciones igualitas con el sello del director, que le dejan uno al director, otro lo agarran ustedes y otro con el sello del director le dan a los padres de familia. O al niño lo pegan ahí en su cuaderno y escriben si los padres van, si los padres no van, todo, porque cualquier cosa que pasa es lo único que los puede salvar a ustedes, de una denuncia, lo que sea. Supónganse que algo malo pase mientras ustedes van al baño o se las llama el director o la directora por alguna razón, el niño que es agresivo le da un mal golpe al otro niño y algo fatal o algo grave pasa, los padres van a denunciarlos y van a querer meterlos a ustedes a la cárcel, pero ustedes van a tener su cuaderno anecdótico que los va a defender y va a decir que ustedes siempre han estado al tanto y procurando que los padres corrijan al niño, lo van a tratar, etcétera, etcétera. Eso va a ser su defensa. O sea que es bien importante, mis queridos y queridas alumnas, que ustedes tengan su cuaderno anecdótico, ¿ya? Porque a veces las familias creen que la responsabilidad de la educación es solo de las familias, ¿no? La estructura de la familia, ¿cómo influyen los padres en la familia en el rendimiento escolar? Acá dice, pues, positivo o negativamente. El estudio constata que el niño vive en una familia nuclear, consigue rendimientos más altos, mientras que la categoría de otras familias es donde el alumno tiene un rendimiento escolar más bajo. Es que hay familias, hay diferentes tipos de familias. Y ahora con todas las cosas que se dan, es terrible.
No hay una moral bien cimentada ni cosa por el estilo. Y los pobres chiquitos andan navegando en un mar de confusiones, ¿no? Y las costumbres familiares, todas las actividades que realizamos cada año en nuestra familia, por ejemplo, los cumpleaños, la Navidad, ¿no es cierto? El cumpleaños en la familia es una costumbre en la que demostramos todo el cariño que nosotros le tenemos. Y ahorita en nuestra familia académica, hemos cantado el Happy Birthday a nuestra querida compañera, ¿no es cierto? ¿Qué implica la participación de los ciudadanos? Es la intervención para tomar decisiones, para el manejo de recursos, para las acciones que tienen que ver con el desarrollo de las comunidades. La participación social es un derecho legítimo de los ciudadanos, más que como una concesión de las instituciones. Participar es un derecho muy importante, sumamente importante, participar, ¿no es cierto? ¿Y cómo participa la familia en la economía? Como un agente económico, porque consume, ahorra, invierte. También ofrece servicios de trabajo. Junto con las empresas, son los principales agentes a nivel micro y macroeconómico. ¿Y cuál es el papel de la escuela en la educación? Dentro de las funciones de la escuela está el ayudar a desarrollar adultos capaces de enfrentar solo los problemas de la vida. ¿Cómo? Formando niños equilibrados. La escuela es el lugar donde se materializan las teorías y el ámbito donde las personas pueden aprender diferentes áreas del conocimiento. ¿Y cuáles son los fines de la educación? ¿Para qué sirve la educación? ¿No es cierto? Los profesores se dedican a instruir, imparten conocimientos, crean habilidades, pero los docentes, cuando se proponen educar, su finalidad es infundir sabiduría. La finalidad de la educación es infundir sabiduría que consiste en saber usar nuestros conocimientos y habilidades para la vida cotidiana, profesional, ocupacional, también en la familia. Ser propiciadores ¿de qué? De armonía, de unión, ¿no es cierto? ¿Y cómo influye la familia, por ejemplo, en el interés, en la motivación? Nosotros tenemos que influir en nuestros hijos. Esto les ayudará a obtener herramientas necesarias para poder alcanzar sus propósitos, sus metas en la vida, pero de manera exitosa. Por eso es importante conocer qué cosa es lo que les interesa, qué les motiva a los niños, para que con esa motivación no se desanimen. Favorecer la comunicación, ¿cómo se hace? Hablar con honestidad y sinceridad y evitar que las emociones se antepongan a la razón. Eso es importante. Es importante respetar el tiempo del otro, tolerar los gustos diferentes, mantener el orden, pasar el tiempo en familia. ¿Y qué son costumbres y ejemplos? Las costumbres son comportamientos en particular que son asumidos por las comunidades y que los diferencian de otras comunidades como danza, fiesta, comida, idioma, artesanía. Esas costumbres se van transmitiendo de generación en generación y también como tradición oral, de forma representativa, como instituciones. Por ejemplo, instituciones o tradiciones familiares, la fiesta de Santa Rosa de Lima, la procesión del Señor de los Milagros, las fiestas patrias, el Día de la Canción Criolla, la Bajada de Reyes, la fiesta de Luren en Ica, el Señor de Ayabaca en Piura, y las fiestas costumbristas que hay en cada departamento, en cada región también, ¿no es cierto? La Virgen de Guadalupe en la Libertad en Guadalupe, el Carnaval de Cajamarca, las fiestas patronales de cada pueblo, la Virgen de la Candelaria en Puno, el celebrar los cumpleaños, la misa dominical, acá está Santa Rosa, la celebración del Año Nuevo, el sábado 5 de octubre, la primera procesión del Señor de los Milagros. Acá está, ¿no es cierto? Son costumbres. El 18 de octubre es el segundo recorrido.
donde el Señor de los Milagros va bendiciendo las calles, los barrios, ¿no? Que va al Palacio Arzobispal donde el cardenal recibe la imagen. Acá está en la Plaza de Armas y acá está la imagen, un acercamiento a la imagen. Y que es una tradición. Por ejemplo, comer huevo de chocolate en Pascua, turrón en octubre, celebrar la Navidad en diciembre, almorzar tallarines, pasta los domingos, llevar luto con traje negro, ¿no es cierto? Que esas son tradiciones en países como el nuestro, como en el Perú. La tradición se hereda y forma parte de nuestra identidad. Y la participación ciudadana, por ejemplo, el respeto al Estado de Derecho, que ahora se ha tirado a la basura, porque ahora te matan y no pasa nada. Ahora pasa de todo. El acceso a mecanismos institucionales, el acceso a la información, la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas, el interés por parte de las instituciones. Guau, guau, guau. Y ahorita ya nos cortan. También las instituciones públicas, la bandera, el escudo, el escudo, el escudo de guerra, el himno, ¿no es cierto? La escarapela, las fiestas patrias del Perú o Día Nacional del Perú. Ustedes saben que las fiestas patrias de la independencia de la República, en otros países, nosotros los llamamos fiestas patrias, en otros países les llaman fiesta nacional. Nosotros y solamente Chile le llaman fiestas patrias, en otros países le llaman fiesta nacional, ¿no? Nosotros celebramos la independencia del poder español. ¿Cuál es el valor de la participación? Es la herramienta para lograr que las personas se unan para un bien, ¿no? Significa que todos debemos integrarnos a las iniciativas creativas y constructivas. Y por ejemplo, cuando ustedes sean autoridades en sus regiones, propongan fronteras vivas para que hayan pueblos en las zonas de frontera y con todas las comodidades, que acá están apiñados en la capital, pasando pobreza cuando pueden ser prósperos, que haya todo en las fronteras vivas, ¿no es cierto? Y que haya intercambio con los países vecinos también y con las comunidades vecinas, fronteras vivas, recuerden eso. ¿Y qué se enseña en familia? Se enseñan valores, el uso de la libertad que sea adecuado, no libertinaje. Las relaciones personales, la estabilidad familiar, son los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad en el seno de la sociedad. La célula social, la institución más importante de la sociedad, ¿cuál es? La familia, ¿no es cierto? Una familia es un grupo de personas unidas por parentesco. Esta unión se transforma en vínculos consanguíneos o un vínculo constituido y reconocido legal y socialmente como el matrimonio o como la adopción. ¿Qué papel tiene la escuela en la formación de valores y normas? Un papel determinante en la educación y formación de valores. Por eso es necesario efectuar transformaciones en el trabajo educativo para que las familias participen orientando, ¿no es cierto? Y contribuyendo aquellos aspectos que van a ayudar a nuestros hijos a ser mejores personas, dialogando con las familias, ¿no es cierto? Para que los niños logren aprendizajes pertinentes y sean competitivos y sean exitosos. Ustedes logren una educación de calidad para que sean factores de desarrollo en sus comunidades y también competitivos. Yo sé que ustedes van a ser
un punto a favor en el desarrollo de sus comunidades. La escuela en la educación de los niños aporta mucho, no solamente conocimientos, disciplina, el poder aprender a desarrollarse. Se instruyen en diferentes materias, hacen amigos. Además, es un importante centro de formación. Los fines de la educación del siglo XXI. Hay el propósito de la educación básica, educación media superior, para formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política. ¿Cuáles son los fines de la educación? Proporcionar una educación basada en principios humanos, científicos, técnicos, culturales y espirituales, que formen integralmente al educando, lo preparen para el trabajo, la convivencia social y le permitan el acceso a otros niveles de vida. ¿Cuáles son los fines de la educación en América Latina? La difusión general de la cultura, el estudio de problemas nacionales, la creación y transmisión de ciencia y tecnología, el fortalecimiento de las identidades nacionales. La motivación en el aula es la motivación en la escuela, es la fuerza que nos mueve a realizar actividades desde la perspectiva del alumno. Se consideran motivaciones intrínsecas parte de su personalidad y extrínsecas de las que aparecen en el proceso de enseñanza-aprendizaje suscitado por el docente. La motivación personal es un sentimiento impulsivo producto del deseo de hacer o obtener algo, el que muchas veces nos puede llevar a actuar en forma positiva, competitiva y otras veces en forma negativa o poco escrupulosa. Eso nos debe hacer pensar que lo contrario de la motivación es la indiferencia. ¿Y qué es la motivación social? La que se dedica a estudiar los factores externos de una situación que se ejerce con efectos motivacionales sobre los seres humanos. Y la convivencia para los niños es un ambiente de respeto, tolerancia, comprensión, cooperación que se da entre los miembros de una familia. ¿Cómo se debe vivir el amor en la familia? Fomentando actividades, ¿no es cierto? Para fortalecer el sentimiento de afecto y sensibilidad, de respeto, de comunicación, que compartan actividades, juegos, aficiones, que rían, canten, bailen con los hijos. Consejos para mejorar la armonía en el hogar. Incorporar plantas y elementos naturales, porque el verde equilibra, favorece la armonía en el hogar, sobre todo cuando vivimos en las ciudades. Optar por la simplicidad y el orden. Tener cuidado con los espejos, el aroma es importante. Ventilar diariamente, no tener espejos en los dormitorios, por favor, que esos son portales. Elige bien los colores. Muy bien. Acá están algunas costumbres, ¿no es cierto? Y la costumbre en el derecho es lo que se adecua o sigue los preceptos de la ley. Que los padres procuren el bienestar físico y psicológico de los niños, el respeto a la vida y a los demás. No atentar contra la vida, recibir un salario considerado justo socialmente, por un trabajo igual entre hombres y mujeres. Hasta ahí, ¿no? Esto ya se los he puesto en el WhatsApp del curso y acá están la diferencia en tradiciones y costumbres, ¿no? Hasta ahí. Bueno, chicos, espero que la clase les haya gustado y que hayamos aprendido algo. Si ha quedado algunas cosas pendientes, las seguiremos viendo. Espero que la clase les haya gustado y me despido. Que les vaya muy bien en su semana. Un abrazo para todos. Bendiciones, Miss. Gracias, Miss. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones.